Cordial saludo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poco sobre medidas de mitigación de cambio climático. Digamos que a nivel mundial han existido en los últimos años unas tecnologías que se han popularizado y que son más o menos conocidas por el público en general. Como por ejemplo, todo el mundo sabe los esfuerzos que se están realizando en el tema de energía eólica, en los temas de paneles solares y demás. Sin embargo, hay otros tipos de tecnologías que han sido recopiladas o presentadas en los informes del IPCC que son necesarias para poder cumplir las metas de calentamiento de 1.5 y 2 grados centígrados. Las medidas que voy a presentar a continuación son proyecciones a nivel planetario. Entonces, cuando se habla, por ejemplo, de reforestación, se están hablando de millones o incluso gigatoneladas de dióxido de carbono que pueden ser removidos de la atmósfera. Pero lo que no se puede perder es que el calentamiento es una lucha que se debe dar desde el individuo. Entonces, podemos combatir el cambio climático desde pequeñas decisiones que se toman en el hogar o hasta decisiones que se toman a nivel nacional para combatir el cambio climático que implicaría la implementación de proyectos de una escala pues mucho mayor. Entonces, como primera reflexión es que a pesar de que vamos a ver esas tecnologías de gran escala, la lucha con el cambio climático debe surgir desde cada uno de nosotros. En esta primera diapositiva entonces aparecen los compromisos internacionales en mitigación y para ello quisiera hacer un pequeño resumen del video anterior sobre el informe de CR15 del IPCC. En ese informe entonces se presenta que existen se evaluaron dos panoramas, uno para un calentamiento de 1.5 grados y otro para un calentamiento de 2 grados centígrados. De acuerdo a dicho estudio, se lograron establecer cuáles serían los impactos ambientales y sociales adversos que se pueden generar a partir de dichos grados de calentamiento. Y se reconoce que un calentamiento de 2 grados centígrados tiene unos impactos asociados mucho más significativos que los esperados de un calentamiento de 1.5 grados. También recordemos que según esos estudios del IPCC, en el año 2018 ya se tenía un calentamiento entre 0.8 y 1.2 grados centígrados. Eso quiere decir que en el mundo actual vemos un calentamiento que está vigente y que desde ya está generando problemáticas sociales y ambientales. En las redes se pueden encontrar incluso algunos ejemplos como lo que está sucediendo en las pequeñas islas del Pacífico con algunos países que se encuentran en grave riesgo de existencia incluso. Bueno, debido entonces a dichos impactos previstos en el SR15 y en los informes anteriores como el AR5, entonces los países, recordemos que decidieron evaluar cuáles serían las trayectorias necesarias para cumplir con un calentamiento de 1.5 grados. Esto fue una noticia que se recibió con alegría, pues porque recordemos que en la reunión de Copenhague, en la Convención de Copenhague, no se logró ningún acuerdo. Por lo tanto, el avance que se dio en el Acuerdo de París, pues fue significativo, dado que lograron un acuerdo y adicionalmente establecieron unos límites que se consideran superiores. Eh, Como resultado pues, de esa solicitud por parte de los países miembros al IPCC, se realizaron los estudios de las trayectorias que aparecen en el SR15, en el informe denominado SR15. En dicho informe aparece cuáles serían las trayectorias posibles y el tipo de tecnologías que habría que implementar a nivel mundial para poder cumplir con las metas de calentamiento. Adicionalmente, dentro del Acuerdo de París se establecieron o se ratificaron lo que se denomina como las contribuciones nacionales para la reducción de emisiones, ¿cierto? Que en inglés serían los Nationally Determined Contributions. Esos documentos fueron entregados por los países y eran documentos que se venían trabajando desde el 2013, buscando que cada país se comprometiera a la reducción de emisiones con el fin de obtener un efecto positivo sobre el clima. Entonces, en el SR15 se evaluaron los impactos del cumplimiento de dichas contribuciones nacionales y lo que se encontró
es que dichos niveles de compromiso eran insuficientes para lograr las metas climáticas. Es decir, que si bien los países solicitaron la evaluación de unas metas más estrictas, como sería la implementación de una meta de 1.5, las contribuciones que ellos mismos determinaron que podrían hacer a la reducción del cambio climático se encontraron insuficientes en términos globales. Eh, por motivo de ello, entonces a partir de la aparición y el análisis de este informe de CR15 en el año 2018, los países han tenido que hacer mayores esfuerzos para poder controlar las emisiones atmosféricas y dar lugar a medidas de mitigación pues, más significativas. Por lo menos eso es lo que se esperaría. Y a partir más o menos de este año, del 2020, ya se han comenzado a publicar las nuevas metas nacionales para la reducción de cambio climático. En la diapositiva aparecen dos links. El primero es el que donde se recogen todos los documentos de las contribuciones nacionales que se denominan NDC, y en el segundo aparece cuál es pues es una herramienta para analizar cómo son las emisiones de cada país con base en diferentes tipos de indicadores, como por ejemplo cuáles son los índices de emisión o los factores de emisión por cada dólar de Producto Interno Bruto o por habitante. Todas estas son herramientas que nos sirven entonces para gestionar y conocer cuáles son las situaciones reales de los países. En cuanto a la gráfica que aparece en la diapositiva, vemos que hay una flecha de color naranja que representa la tendencia actual. Recordemos que más o menos al año presente o al 2018 tenemos unas emisiones de 45 gigatoneladas de dióxido de carbono al año. Si seguimos con la tendencia actual, que es al alza, entonces se espera que más o menos para el 2030 tendríamos alrededor de 50 gigatoneladas al año. También en la figura aparece cuál sería el panorama requerido para poder cumplir la meta de calentamiento. Y lo que vemos en color azul y verde claro sería serían las tendencias o las trayectorias que deberíamos de seguir para poder cumplir una meta de 1.5 grados o 2 grados centígrados. Lo que se nota entonces es que hay una diferencia entre lo que se debería hacer, que sería lo azul claro y lo verde, o lo que se comprometieron los países, que es la franja amarilla, o el régimen actual. Y lamentablemente las contribuciones que propusieron los países, como vemos en la figura, es muy parecida a la línea actual. Entonces, lo que se puede concluir de esa gráfica es que los niveles de las contribuciones que se propusieron los países pues fueron o son insuficientes para dar cumplimiento a la meta que ellos mismos han establecido. En caso de que se siga esa tendencia, se puede esperar que el calentamiento sea muy superior a los 2 grados centígrados, incluso con calentamientos mayores a 3 grados, lo cual desencadenaría unas consecuencias catastróficas y en algunos casos desconocidas. Entonces, para profundizar un poco más sobre los NDC, en esta diapositiva presento un resumen de las metas propuestas por cada país como contribución a la disminución del cambio climático, a la mitigación del cambio climático. Aquí entonces presento una selección de algunos países, pero en la página web del link que les presenté en la diapositiva anterior pueden consultar todos los países del mundo que suscribieron el Acuerdo de París. Algunos de estos países entonces ya empezaron a hacer los ajustes a los NDCs, como por ejemplo el caso de Japón, Noruega o Singapur. Sin embargo, lo que se ha visto en estos países, que son pocos los que han actualizado los NDCs, es que algunos de ellos persisten en continuar con las mismas metas de disminución de gases de efecto invernadero a los que se habían comprometido en el 2015, como por ejemplo el caso de Japón, que en la primera versión se comprometió a una reducción del 26% con relación al año 2013 y en la segunda versión que entregaron
en este año, pues no incrementaron la contribución, sino que se mantuvieron el 26%. En contraposición o como ejemplo positivo se tiene el caso de Noruega, donde pasaron en una primera versión de tener una contribución de 40% de reducción a, de reducción neta en 2030 con relación al año 1990, pasaron a tener una contribución de entre el 50 y el 55% de reducción para el año 2030 con relación al año 1990. Entonces miremos que es positivo no solamente porque ha aumentado el porcentaje de reducción, sino que también la meta, la línea base que han seleccionado para medir sus emisiones es del año 1990, donde los niveles de emisión eran incluso eh, menores, o sea que requeriría un mayor esfuerzo para poder tener una emisión menor que la del año 1990. Otro ejemplo de un país que ha presentado sus documentos actualizados es el caso de Singapur, el cual, como lo hizo Japón, persiste en tener una meta del 36% de reducción neta en 2030 con relación al año 2005. Y en la nueva versión del documento no han incrementado dicho valor. Y para ello se justifican en que dicen tener pues tienen un país con un territorio mucho menor y que por lo tanto la implementación de algunas de esas tecnologías pues estarían imposibilitadas por la escasez de territorio y ellos también suponen por mayor riesgo, por ejemplo, para la implementación de energías nucleares. Otro caso interesante es el de la Unión Europea, que se puso una meta en primera instancia del 40% de reducción neta en 2030 con relación al año 1990, parecida a la de Noruega, pero a la actualidad no se ha publicado la segunda versión de dichas metas. Sin embargo, a finales del año pasado en la Comisión Europea se aprobó lo que se conoce como el European Green Deal, que se compromete a los países miembros de la Unión a alcanzar como bloque una emisión neta cero para el año 2050, lo cual estaría en línea con las aspiraciones o con lo necesario para cumplir eh, las metas de calentamiento de 1.5 grados centígrados. Entonces, digamos que esos son ejemplos de unos países con mayores ingresos per cápita. Ahora vamos a ver la situación en países, por ejemplo, latinoamericanos, donde pues ninguno, pues los dos casos que presento aquí son México y Colombia, y ninguno de ellos ha presentado la versión actualizada de las contribuciones. Pero lo que sí resalta entre los dos es que la línea base que han seleccionado para medir sus contribuciones es lo que se denomina BAU o Business as Usual, o sea, es una reducción del 25%, pero con base en una proyección a la tendencia actual. O sea, ellos lo que se hacen en estos países es que proyectan cómo sería el crecimiento de la economía y el crecimiento de las emisiones bajo las condiciones actuales y de ahí sacan una reducción, por lo cual es una reducción que sería mucho menor a considerar una reducción con base, por ejemplo, en las emisiones del año 1990. Entonces, aunque hay unas contribuciones que pueden llegar a ser positivas, se quedan cortas para el cumplimiento pues, de la meta global. Entonces, por ejemplo, el caso de México propone una meta incondicional del 25% de reducciones con relación eh, al business as usual y esa reducción se proyectaría en el año 2030. Y una condicional del 40% siempre y cuando haya contribuciones por ejemplo, de la banca multilateral y el trabajo con otros países, digamos, o instituciones. Un caso similar es el de Colombia, donde se tiene una meta incondicional del 20% y condicional del 30%. En este caso habría que también discutir cuál sería el contexto de cada país, ¿cierto? Porque ese 20% o 25% o 26% de Japón
tiene que ser tomado con base en la situación actual del país. Entonces, por ejemplo, Japón justifica que no hace su cambio y su actualización del NDC porque según ellos ya tienen unos índices de eficiencia muy altos y que los ponen al ritmo o al nivel de los países más desarrollados. Pero ello no necesariamente es tan cierto porque, por ejemplo, el caso de Japón, siendo la tercera economía más grande del mundo, pues es interesante que dicen que no pueden mejorar sus indicadores pero si uno va y revisa, por ejemplo, el indicador de emisiones por Producto Interno Bruto o por GDP, se encuentra que en Japón se emiten 0.2 kilogramos por dólar de GDP. Y eso lo sitúa en países no de los más desarrollados, sino necesariamente, sino que más o menos en los países de la mitad de la tabla, como sería el nivel de países como México, Honduras, Brasil o Azerbaiyán e incluso pierde en relación con otros países como Perú, Marruecos o países desarrollados como Suiza o Suecia y el Reino Unido que tienen indicadores de 0.1 kilogramos por dólar de GDP. Entonces, si miramos el indicador de, de kilogramos por GDP, podríamos entender dicho valor como una medida de eficiencia ambiental. Y vemos que el reto de muchas economías desarrolladas es aún mayor, dado que se encuentran al nivel de países en vías de desarrollo y que por lo tanto pues se esperaría que tuviera mejor desempeño en temas ambientales. Entonces, lo que sí se podría una forma de ver dicho comportamiento con el caso de Japón y algunos otros países desarrollados es que si bien los altos niveles de desarrollo y de industrialización les ha resultado en mayores niveles de ingreso, dicho incremento no necesariamente se ha visto reflejado en menores niveles de emisión. Eh, es por este tipo de discusiones donde se presenta el impacto de las emisiones pasadas, por ejemplo, sobre los grados de calentamiento actual o este tipo de indicadores que muestran cómo son las emisiones relacionadas con el ingreso per cápita, que muestran que el tema del calentamiento global también es un tema de justicia social y justicia ambiental, porque el calentamiento actual ha sido producido durante los últimos 250 años y coincide con el desarrollo industrial de los países más desarrollados. Y para ello podemos recordar el caso de algunos países como Bélgica, que para el año 1820 utilizaba el 52% de sus bosques para la producción de carbón. O sea, ellos pasaron por unos procesos de industrialización en los cuales emitieron grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera y no solamente eso, sino que también destruyeron partes de los sumideros naturales que existían en Europa, por ejemplo, en el caso de Bélgica. Está hablando del 52% de los bosques naturales de Bélgica utilizados para la producción de carbón. Otro de los ejemplos que quisiera presentar y llamar la atención es el caso de China. Eh, dentro del NDC de China, ellos han propuesto que van a alcanzar su pico de emisiones para el año 2030 o antes de ser posible. Proponen que van a hacer una reducción de 60% en su indicador de emisión por Producto Interno Bruto, por dólar de Producto Interno Bruto hasta el año 2030, un 60% de reducciones. Mientras que, por ejemplo, vean que Japón prácticamente no haría ninguna reducción. Incrementar la participación de fuentes no fósiles hasta el 20% para el año 2030 y incrementar el volumen de bosques en 4.5 millones de metros cúbicos en comparación con el año 2005. Entonces, esas son como las metas que ha propuesto China dentro de su contribución nacional, pero a la actualidad no han aparecido cuáles serían las metas bajo las nuevas circunstancias presentadas en el SR15. Entonces, profundizando un poco más en el caso de China, quise traer algunos procesos o algunos datos sobre cómo ha sido
el caso en la China. Pues la China es uno de los países más contaminantes del mundo, dado su proceso de industrialización que ha tenido en los últimos años y el gran número de habitantes que tiene. Sin embargo, durante el periodo 2005 al 2014 ha tenido grandes logros, como por ejemplo ha logrado la reducción de emisiones por PIB o GDP en un 33.8%. Esos son datos que ya se han logrado. Ha logrado también incrementar la participación de energías no fósiles en un 11.2%. Ha logrado crecer las áreas de bosque en 21.6 millones de hectáreas. Ha multiplicado por 2.57 la capacidad instalada de energía hidráulica conectada a la red nacional. Ha aumentado la capacidad instalada de energía eólica 90 veces. Ha incrementado la capacidad instalada de energía solar en 400 veces y la energía nuclear ha crecido en 2.9 veces. Todos estos indicadores serían una muestra pues, de los esfuerzos que se han realizado dentro de China con relación al cumplimiento pues, de las metas de calentamiento y del programa que tiene China en su desarrollo. Adicionalmente, en las gráficas pues, vemos cómo ha sido la evolución de dichos indicadores en el tiempo, en el periodo 2005-2018, y vemos pues, una constante caída de los indicadores, como por ejemplo en cuanto a las emisiones por GDP o las emisiones por persona, que cuando se hacen las emisiones por GDP, se encuentra que aún sigue siendo un país altamente contaminante y podríamos decir que ineficiente en cuanto a la protección del ambiente. Sin embargo, cuando se traduce eso a emisiones per cápita, vemos que está inclusive por debajo de otros países con menores poblaciones, como por ejemplo el caso de Estados Unidos o Japón. Ahora bien, entonces todas esas tecnologías que ha presentado la China, por ejemplo en el tema del crecimiento de energía nuclear o de crecimiento de fotovoltaica, de eólica, esas son tecnologías que se denominan de baja emisión, porque se puede producir electricidad con bajos indicadores de emisiones de CO2 o digamos que nulo siendo optimista. Sin embargo, como vimos en la primera diapositiva, hay unas tasas de emisión que están creciendo en el planeta. Entonces, en la actualidad estamos hablando de unas tasas de aproximadamente 45 gigatoneladas de CO2 por año, pero se estima que dichos valores van a alcanzar cerca de 53 gigatoneladas y por lo tanto vamos a tener lo que se denomina una excedencia o un overshooting. Dependiendo del grado de excedencia de la meta de 1.5 grados, entonces vamos a empezar a depender de tecnologías de emisiones negativas. O sea que ya no solamente va a ser suficiente tener tecnologías que emitan bajas emisiones o que tecnologías de baja emisión, sino que va a ser necesario la implementación de tecnologías que secuestren CO2 de la atmósfera y lo almacenen. Para eso entonces hay diferentes técnicas, como por ejemplo la forestación y reforestación, el tema de pues, la forestación o aforestación, los dos términos los he visto en español. Hay otro que es el de captura de carbono en suelo, secuestración con biochar, alcalinización de océanos, los BECS, DACs y otras técnicas experimentales como el fotocatálisis de metano, óxidos de nitrógeno y compuestos halogenados directamente en la atmósfera. En una forma que tiene el IPCC para presentar análisis sobre la implementación de estas tecnologías es utilizando algo que ellos denominan el carbon budget, que es como el presupuesto de carbono que tenemos disponible en la atmósfera. Entonces recuerden que dijimos que actualmente tenemos un mundo con un calentamiento entre 0.8 y 1.2, al menos al año 2018. O sea que si asumimos que tenemos un mundo con un calentamiento actual de 1 grado centígrado por encima de los niveles preindustriales,
Entonces eso quiere decir que tenemos 0.5 grados disponibles eh, para adaptar nuestras tecnologías y lograr cumplir la meta de 1.5 grados. Esos 0.5 grados se traducen en lo que denominan el presupuesto de carbono. Entonces, ¿cuántas toneladas de CO2 pueden ser emitidas para, para generar un calentamiento de solamente 0.5 grados? Ese valor fue calculado ya por el IPCC y se puede decir que en promedio se tienen disponible unas 500 gigatoneladas de dióxido de carbono para tener una probabilidad del 66% de cumplimiento de la meta de 1.5 grados. Ahora bien, la pregunta sería, ¿cómo vamos a gastar esas 500 gigatoneladas disponibles? Y para ello, entonces, el IPCC ha generado unas tendencias o unas trayectorias que nos permitan lograr esa transición y esos cambios tecnológicos a un mundo de 1.5 grados. De acuerdo a las leyes de la física y la química, sería posible aún hacer una transición suave, sin dependencia de tecnologías de emisiones negativas. Sin embargo, eso requeriría emisiones o cambios en las emisiones muy drásticas que seguramente no se van a lograr. Por lo tanto, el tema de emisiones negativas pues está en investigación y han surgido varias alternativas. Algunas de ellas dependiendo, por ejemplo, de procesos naturales, como los procesos de deforestación deforestación y reforestación, o otras más tecnológicas industrializadas como la captura directa del dióxido de carbono desde la atmósfera. Entonces, a continuación vamos a ver una revisión de algunas de dichas tecnologías que han sido analizadas por el IPCC. La primera alternativa que quisiera discutir es el de la bioenergía con captura de carbono y almacenamiento, que es la que se denomina como BECCS. Entonces, esta tecnología involucra dos técnicas, digamos que una, que es la bioenergía, en la cual se produce eh, energías o combustibles a partir de biomasa o productos biológicos, y otra que es la captura y el almacenamiento del dióxido de carbono mediante, por ejemplo, el uso de yacimientos geológicos como los que aparece en la imagen a la derecha de la diapositiva. Entonces, si hablamos de proyectos de bioenergía, ya hay varios en funcionamiento. Y un ejemplo es Brasil, un ejemplo positivo, donde la mezcla de bioetanol en el combustible está regulado y ha logrado reducir emisiones significativamente en el sector transporte. Este logro de Brasil ha sido posible gracias a varios factores que incluyen la disponibilidad de tierras arables, el clima y un marco normativo que ha requerido la modificación de motores y los porcentajes de mezcla de etanol en los combustibles. Sin embargo, esta situación no es necesariamente replicable en todo el mundo, dado que se requieren grandes extensiones de tierra y un clima adecuado para la producción de caña de azúcar. Sobre esto último, también se critica que desde el punto de vista de sostenibilidad, el hecho de usar un alimento para la producción de combustibles no es sustentable y por lo tanto se investigan biocombustibles de segunda o tercera generación, siendo los de segunda generación aquellos combustibles que se producen a partir de biomasa que no es utilizada para alimento, y los de tercera generación el uso de algas, que se han encontrado que tienen mayor capacidad calorífica. Pero entonces en este tipo de tecnologías hay varios temas de sostenibilidad que deben ser cuidadosamente detallados, no solamente el de los alimentos, que el uso de alimentos para la producción de combustibles, que ya pues de por sí pues ya lo hemos discutido, sino que también existe otro problema y es sobre la presión que se hace sobre el uso del suelo. Porque, por ejemplo, algunas trayectorias muestran que el uso de estas técnicas para la remoción de carbono podrían requerir hasta el 18% de la superficie del suelo del planeta, lo que desencadenaría una pérdida acelerada de bosque primario y llanuras naturales, y también se perdería entre el 10 y el 64% del suelo actualmente utilizado en agricultura para la producción de alimentos, que viene siendo aproximadamente unas 700 millones de hectáreas.
Y eso es una problemática que se vive pues actualmente en Brasil y en varios países de la región, como en Colombia, donde las tasas de deforestación pues han venido creciendo para el uso de actividades agrícolas o pecuarias. Ya desde un punto de vista del modelo de trayectorias, pues las BECs han sido ya evaluadas ampliamente dentro de los modelos de trayectorias recopilados por el IPCC y se han estimado que las contribuciones del BECS pueden ir de acuerdo a cada año. Entonces, por ejemplo, para el año 2030 se espera que haya una, una captura de aproximadamente 1 gigatonelada de dióxido de carbono al año para el año 2030. Para el año 2050 puede llegar a ser hasta de 8 gigatoneladas y para el año 2100 se espera que haya una remoción de aproximadamente 16 gigatoneladas. Ese rango de 0 a varía porque las trayectorias no es una sola, sino que hay varias. Y como les dije anteriormente, hay algunas trayectorias que si se hacen cambios desde ya, sería posible llegar a las metas de calentamiento sin requerir remoción de dióxido de carbono de la atmósfera. Otra de las circunstancias que hay que evaluar en este tipo de tecnologías es la aplicabilidad, es que su aplicabilidad depende del almacenamiento seguro y la disponibilidad de sumideros de carbonos en los reservorios geológicos. Sin embargo, se estima que el potencial de BECS oscila entre 1 y 85 gigatoneladas de dióxido de carbono. Y sin embargo, BECS no sería suficiente para lograr cumplir la meta de 1.5. Y es por eso que el IPCC establece que se debe desarrollar un portafolio de alternativas donde varios diferentes proyectos contribuyen a la disminución de las emisiones. Otro de los aspectos que se han documentado es que los requerimientos de terreno, de suelo, pues dependen del tipo de residuo de biomasa que se utiliza para la producción de energía. Entonces, si estamos hablando de residuos forestales, se utilizaría entre 0.3 y 0.5 hectáreas por tonelada de dióxido de carbono, pero si se usa de plantaciones que se establezcan directamente para estos procesos de producción energética, entonces están hablando de 0.03 a 0.1 hectáreas por tonelada. Y los riesgos, pues como lo dijimos, entonces la competencia por el suelo para la producción de alimentos y, y la pérdida de biodiversidad, porque si estamos hablando de plantaciones forestales, dependiendo cómo se haga la administración de dichos recursos forestales, entonces pueden haber graves impactos sobre biodiversidad. La segunda alternativa sería el tema forestal. Entonces, entre las alternativas biológicas existen técnicas de forestación y reforestación, con los cuales se podría retener dióxido eh, de carbono atmosférico a bajos costos. La diferencia entre el concepto de forestación y reforestación radica en que el primero, o sea, la forestación, se refiere a la restauración de áreas que han sido degradadas y que han estado sin bosques por periodos mayores a 50 años. Muchas veces dichos procesos de degradación se deben a procesos antrópicos. Por ejemplo, durante la Revolución China se expandió la frontera agrícola y el uso de madera para la obtención de energía, y dichos procesos resultaron en la destrucción de bosques que hoy en día se traducen en la expansión del desierto de Gobi, y es una amenaza que destruye comunidades y que ha generado la migración de pueblos en el norte de China. Desde los años 70 se ha comenzado una lucha contra la desertificación en dicho territorio con un proyecto conocido como la Gran Muralla Verde, la cual busca detener el crecimiento del desierto y a su vez puede contribuir a la reducción de gases de efecto invernadero. Se estima que las tasas de captura, deforestación y reforestación es de aproximadamente 3.3 gigatoneladas de carbono por hectárea y por tanto a finales del siglo se requerirían entre 870 y 28.000 megahectáreas.
Ese dato de 28.000 megahectáreas vendría siendo equivalente a un territorio de casi el doble de Sudamérica o casi 3 veces el área total de Europa. Y este es para lograr una meta de 2 grados centígrados, no la de 1,5, que sería inclusive mayor. Esto quiere decir que el terreno necesario para remoción de dióxido de carbono por solamente forestación y reforestación es entre 3 y 5 veces mayor que el requerido para BECS, lo que supone grandes presiones sobre el uso del suelo y competiría con otras actividades como la agricultura principalmente. Por otra parte, aunque hay proyectos de reforestación y forestación en todo el mundo, las tasas de deforestación también son preocupantes en varios países. Por ejemplo, en Brasil, la deforestación de la selva amazónica para la producción de soja ha venido en aumento para atender la demanda creciente eh, de China de alimento para animales, dado el cambio de dieta en la nueva clase media china. Pese pues, a todo esto, las técnicas de mitigación naturales como la reforestación son técnicas costo efectivas y que pueden lograr un 37% de la meta para tener un 66% de probabilidad de cumplir con la meta de 2 grados centígrados. Y otro de los aspectos que hay que considerar es que estas técnicas de forestación y reforestación pues tienen la competencia con la agricultura, pero la agricultura también tiene mucho por mejorar y se estima que aproximadamente 500 millones de hectáreas podrían reforestarse en suelos agrícolas que están siendo subutilizados, lo que representa un potencial de 3,7 gigatoneladas de dióxido de carbono al año. Y no solamente la alternativa de de reemplazar suelos agrícolas por, por proyectos forestales, sino que existen algunas técnicas como la agroforestería en la cual se combinan los usos del suelo para las diferentes explotaciones agrícolas y pecuarias. Entonces, ya centrándonos en el tema de la agricultura y las actividades agropecuarias, aparecen varias alternativas que pueden ayudar a disminuir y mitigar el cambio climático. Una de ellas, como les comenté entonces, sería la agroforestería, en la cual se hace la incorporación de árboles y arbustos en áreas agropecuarias y que potencialmente puede aumentar la captura de CO2, mejorar la filtración de agua, mejorar propiedades físicas del suelo, mejorar propiedades químicas como la incorporación de nutrientes mediante el uso de leguminosas y crear sistemas más resilientes a eventos extremos, por lo cual se estaría no solamente contribuyendo a la disminución del cambio climático, sino también a la sostenibilidad, si lo relacionamos con todos los procesos de los objetivos de desarrollo sostenible y la formación de sociedades más resilientes. Otra alternativa es lo que se denomina la agricultura de conservación, que aunque ha sido explorada a menor escala, pues involucra algunos principios como lo es la baja labranza, con el objetivo de evitar la emisión de dióxido de carbono que esté capturado en el suelo, el tema de rotación de cultivos y la retención de residuos agrícolas. Todas estas son prácticas que podrían eh, contribuir a la disminución de emisiones atmosféricas en la agricultura y que podrían ser algunas de ellas extrapoladas pues a, digamos, a aprovechamientos agrícolas más industrializados, digamos, en la medida de lo posible. Mm, Ahora, exclusivamente hablando sobre actividades pecuarias, se dice que las cadenas de suministro de ganadería son responsables de una emisión de más o menos 7 gigatoneladas de dióxido de carbono al año, de los cuales 2 tercios son responsabilidad del ganado vacuno. Y estas emisiones representan el 14,5% de las emisiones antropogénicas. Es por esto que los cambios en las dietas de países como la China han tenido fuertes impactos en la Amazonía por la producción de alimentos
por ejemplo, para los cerdos. Y se estima, por ejemplo, que cambios en las dietas a nivel global podrían contribuir un 20% de la reducción de emisiones necesarias para mantener las metas de calentamiento por debajo de 2 grados centígrados, ya que el sector agrícola en general, el aprovechamiento agrícola y forestal, eh, representa entre 10 y 12 gigatoneladas de dióxido de carbono equivalente por año, lo que se traduce en un 25% de las emisiones antropogénicas. Entonces, ahí hay una serie de actividades que podrían mejorarse, como por ejemplo el incremento de la productividad agrícola, pero también el cambio de la dieta a nivel mundial. Y hay otras innovaciones, digamos, académicas o tecnológicas, como por ejemplo el desarrollo se ha experimentado con el desarrollo de vacunas que modifiquen la microbiota del rumen y que han demostrado reducciones de emisiones de metano hasta en un 30% en ganado estabulado, pero no se han demostrado en ganadería pues, de pastoreo. Entonces, en las diapositivas anteriores se habló sobre algunas alternativas que están relacionadas con el uso del suelo, pero en los mares también hay algunas alternativas para la remoción de dióxido de carbono desde la atmósfera. Entonces, una de ellas es la que se denomina como el Blue Carbon Sink, en el cual se hace una captura de dióxido de carbono mediante las plantas y digamos que la vegetación marina que existe en los mares y en las costas, eh, mediante el uso de, por ejemplo, de manglares, algas, macroalgas y pastos marinos. Según estimaciones de algunos estudios, con este tipo de sumideros se pueden retener entre 0.4 y 0.8% de las emisiones antropogénicas. Sin embargo, dicho cálculo se considera muy optimista porque no incluye procesos de degradación que pueden resultar en la reemisión de dióxido de carbono pues, a la atmósfera. Por otra parte, este tipo de restauración en sistemas marinos es mucho más costoso y complejo que las alternativas equivalentes al manejo en el suelo. Y muy pocos casos exitosos existen para restauración, por ejemplo, de corales, mientras que, por ejemplo, en el caso de manglares sí han habido algunos casos pues exitosos. Otras alternativas para la captura y para la mitigación de los efectos del cambio climático en el mar incluyen la alcalinización y fertilización de océanos. En el caso de la fertilización, lo que se propone es la adición de nutrientes a sectores en el mar o en el océano abierto. Estos nutrientes pueden ser o micronutrientes, como el caso de hierro, o macronutrientes como nitrógeno. En últimas, lo que se busca es incrementar la actividad biológica, por ejemplo, el crecimiento de algas, con el objetivo de incrementar la fijación de dióxido de carbono en el mar. Esas algas pues crecerían de forma exponencial y posteriormente se precipitarían al fondo del mar, generando pues una captura de ese dióxido de carbono en el lecho marino. Con estas tecnologías se espera que, de acuerdo a un estudio de pequeña escala, se podrían fijar aproximadamente 15.200 kilos de CO2 por año, lo cual es pues muy poco. Pues. Sin embargo, por modelos matemáticos se espera que podrían contribuir hasta 44 gigatoneladas de dióxido de carbono por año. Sin embargo, esto es un modelo teórico que desde ya pues también se vislumbran algunos problemas y es que si se hace una adición de estos nutrientes al mar, pues se estaría cambiando los flujos de materia y energía en el mar y por lo tanto se podría dar lugar a problemas que ya son conocidos, como lo es el bloom de algas, que generaría zonas anóxicas en las zonas profundas del mar y por lo tanto pues afectación biológica. Eh, para ello quisiera que recordemos el caso del Mar Negro, donde la contaminación por nutrientes del río Danubio generaba unas zonas muertas en el Mar Negro, donde había mortandad pues, de peces y no había
se llama lo que se denominan zonas muertas. Entonces, digamos que este tipo de tecnología, aunque se ha propuesto y hay estudios de pequeña escala, eh, todavía falta mucho desarrollo tecnológico y de conocimiento para poder evaluarlo como una opción real, digamos. Eh, por otra parte, se ha reconocido que hay unas restricciones legales y unas prohibiciones para el desarrollo de este tipo de tecnologías. Por lo tanto, pues eso dificulta aún más su implementación. La segunda alternativa es el tema de alcalinización de los océanos. Esa alcalinización se podría dar mediante la adición de sustancias de rocas molidas, bien sea al océano directamente, a las costas o a los suelos, que luego llegarían al mar pues por escorrentías. Para este tipo de propuesta pues hay algunas contradicciones o algunas sí, contradicciones o algunos puntos negativos. Y es que primero pues requeriría un desarrollo minero pues, a gran escala. Y no solamente eso, sino que hay un potencial de contaminación de suelos en caso de ser vertido a los suelos con otros tipos de elementos como el níquel y algunos metales pesados. Eh, si se fuera a implementar este tipo de proyectos mediante adición de enmiendas alcalinas a los suelos, se requerirían aproximadamente o se podrían lograr unas reducciones de entre 0,72 y 95 gigatoneladas por año. Pero esta alternativa también está muy poco estudiada y hay pocos ejemplos para demostrar que realmente puedan ser una solución. A modo de comparación, en el SR15 aparece una tabla donde se describen diferentes técnicas para la remoción de dióxido de carbono y su potencial, de los potenciales de remoción de dióxido de carbono, los costos y los impactos que podrían tener sobre la tierra, el agua y los nutrientes. Y entonces ahí aparecen algunas técnicas, como lo dijimos entonces, la reforestación o afforestación, que serían técnicas costo efectivas, pero también aparecen otras técnicas como el BECS, como este que dice Enhanced Weathering, que es el de la alcalinización, el biochar o el uso del suelo de forma pues, eficiente para la captura de dióxido de carbono. Hay, adicionalmente, en la parte superior de la diapositiva aparece una gráfica donde se describe cuál sería el potencial de remoción en el eje X y en el eje Y aparecerían los costos. Y en la parte más alta aparecen otras técnicas que todavía no hemos discutido, pero vamos a ver más adelante. Entonces, antes de hablar sobre la captura directa de gases de la atmósfera para su almacenamiento, habría que hablar en general de lo que es el CCS, que es la captura de dióxido de carbono y almacenamiento, y cómo puede ser utilizado tanto en el sector de energía como en el sector industrial. Hay una entidad a nivel mundial que se denomina o que se llama Global CCS Institute. En, esta, en este instituto pues, se recogen todas las experiencias en captura y almacenamiento de dióxido de carbono y ellos emiten unos informes anuales. En el del 2019 aparece que se capturaron más de 25 millones de toneladas de dióxido de carbono utilizando este tipo de tecnologías. Y adicionalmente presentan información según la cual el almacenamiento es seguro, porque una de las principales dudas que se tiene sobre la implementación de estas tecnologías es si esos gases o ese dióxido de carbono que se está inyectando en los mantos geológicos pues permanecerá allá o va a haber o existe el riesgo de una fuga nuevamente a la atmósfera. Sin embargo, lo que ellos presentan es que dentro de los CCS estudiados, entre el 98 y el 78% de los gases pues se mantiene en el reservorio durante periodos de 10.000 años. Pero dichas tasas son posibles dependiendo del grado de manejo que se tenga de estos yacimientos o de estos reservorios, mejor dicho. Eh,
Y aunque parecen pues como una alternativa viable, eh, estos tipos de proyectos no han sido incluidos dentro de los NDCs, dentro de las contribuciones nacionales, y aún siguen siendo vistas como un proyecto de inversión de alto riesgo, lo que limita pues su implementación. Para entender un poco más este tipo de tecnologías, quise presentar en esta diapositiva el proyecto Sleipner de Noruega. Este es un proyecto que se ubica en el Mar del Norte y que fue el primer CCS en desarrollarse a nivel mundial. Su fecha de inicio es el año 1996 y está relacionado con un procesamiento, con un proyecto de gas, de producción de gas en el Mar del Norte. Eh, el proyecto se desarrolló porque Noruega estableció un impuesto a las emisiones de dióxido de carbono. Es un impuesto que se desarrolló y se implementó en 1991. Entonces, esta empresa, con el objeto de no pagar dicho impuesto, pues evaluó la posibilidad de disponer dicho gas dentro de una formación salina que existe entre 800 y 1000 metros por debajo del nivel del suelo marino, lo que se conoce como la formación Utsira. Eh, el proyecto se considera que es exitoso y sin la implementación de este proyecto CCS, la compañía tendría que pagar aproximadamente 1 millón de coronas noruegas por día, que al día de hoy viene siendo equivalente a más o menos unos 90.000 euros diarios en impuestos al dióxido de carbono, mientras que la inyección de este gas cuesta $17 por tonelada bajo las condiciones del proyecto. Se estima adicionalmente que la capacidad de este almacenamiento es de 600.000 millones de toneladas de dióxido de carbono y utiliza una tecnología de aminas, que es un compuesto químico que se adiciona en el solvente para poder atrapar el dióxido de carbono y posteriormente pues llevarlo hasta el yacimiento salino, la formación salina. Pero entonces digamos que esta formación salina no es el único sumidero que existe, sino que alrededor del mundo pues ya se han identificado diferentes tipos de formaciones donde podría hacerse el depósito de este gas capturado. Y, pero ellos son con diferentes grados de confiabilidad. Entonces, en el Instituto CCS se pueden consultar dónde están dichos yacimientos o dichos depósitos, dichos sumideros y cuál es el grado de confiabilidad que se tiene para dichos volúmenes que se expresan allí. Por último, quisiera presentar la tecnología que se denomina DACCS, según, pues, con la cual lo que se pretende es hacer una captura del dióxido de carbono directamente desde el aire y realizar un almacenamiento posterior. Este tipo de tecnología tiene una ventaja y es que no depende de la fuente, o sea, no tiene que estar directamente asociado a un proceso productivo, bien sea industrial o de generación eléctrica, sino que se puede ubicar en cualquier lugar, digámoslo así. Otra de las grandes ventajas es que no hay competencia por el suelo. Entonces se evitarían problemas de sostenibilidad como la competencia por suelos agrícolas, por ejemplo. Pero las desventajas es que la concentración de dióxido de carbono pues, es más baja que en las chimeneas de una central termoeléctrica, por ejemplo. Y otro es que tiene unos altos consumos de energía, de aproximadamente 12.9 gigajulios por tonelada de dióxido de carbono equivalente. Y también tiene unos consumos de agua. Entonces, como aparece en la figura, lo que se hace es que eh, por medio de unos ventiladores se recogería el aire, se haría pasar por unas soluciones con óxido de calcio, por ejemplo, y como resultado de ello, pues se capturaría el dióxido de carbono y formaría carbonato de calcio, el cual podría ser utilizado nuevamente en la industria o también podría darse la opción de hacer una captura y una posterior
almacenamiento en capas, en sumideros geológicos. Si tan solo consideramos el tema de consumo energético, podemos establecer que el costo de implementar esta tecnología pues es mucho más alto que en el caso de un bosque natural, aunque tiene pues sus ventajas sobre el uso del suelo. Se estima que por tonelada de dióxido de carbono equivalente costaría alrededor de entre 100 y $300 por tonelada. Esta pues es una tecnología en desarrollo y ya hay algunos ejemplos que pueden ser consultados incluso pues en internet. Y por ser una tecnología nueva, todavía no ha sido plenamente evaluada dentro de las trayectorias de cumplimiento de las metas pues, de 1.5 o 2 grados centígrados. Digamos que esta sería como una solución industrializada de la problemática, ya que una sola planta de estas, dependiendo del tamaño, podría sustituir pues, bosques enteros. Bueno, entonces esta fue la última tecnología que quería presentarles en el día de hoy. Entonces, como vemos, existe un portafolio de opciones para remover las emisiones en exceso que puedan haber en la atmósfera. Sin embargo, su implementación dependerá no solamente de condiciones locales, como por ejemplo el clima o por ejemplo la presencia de sumideros geológicos para la inyección de dióxido de carbono, sino que también dependerá de otros aspectos como el marco normativo o los mecanismos de financiación de las alternativas. Vemos que hay alternativas económicas como las alternativas biológicas típicas de reforestación, pero también existen otras tecnologías industrializadas como esta remoción directamente desde el aire. Entonces lo que invita al IPCC es a evaluar todo un portafolio. Y por último también quisiera reiterar lo que dije al inicio y es que el control de cambio climático no es solamente un problema nacional, sino que también a nivel de individuo. Y vimos como, por ejemplo, un cambio en la dieta representaría el cumplimiento de hasta un 20% de los objetivos de emisiones. Y vemos que en la actualidad, pues dicha tendencia es negativa por el resurgimiento o por el surgimiento de una clase media en China que está demandando mayor consumo de carne de cerdo y por lo tanto se están deforestando selvas en el Amazonas y el mayor cultivo de soja. Esto era como la discusión que quería presentarles en el día de hoy. Cualquier inquietud la podemos discutir por el foro virtual y muchas gracias por la atención.